En la clase anterior estuvimos abordando lo que fue el origen de la filosofía occidental en el mundo grecorromano. Y hoy entonces ya iremos a lo que tiene que ver con directamente el compendio filosófico, las ideas de la filosofía, cómo se originaron. Y para ello, pues, vamos a entonces a compartir la paleta de Classroom. Aquí. A ustedes ya debe aparecerles allí activado el que se llama Taller del Saber. Vamos a empezar trabajando con este, que tiene dos documentos adjuntos. Uno, que son las preguntas, el cuestionario, los enunciados a resolver. Dice ahí, resolver cada uno de los planteamientos en el documento adjunto. Y hay un documento base, que es el que vamos a estar trabajando para desarrollar estos planteamientos. Entonces, los planteamientos, a ver, veamos, los tenemos aquí. Y usted puede ver allí, entonces, hay 13 enunciados que están basados, entonces, en el documento que les digo. ¿Qué es el saber? ¿Cuáles son las fuentes del saber? ¿Cuál es la postura de Platón, de Aristóteles acerca de las fuentes del saber? ¿Qué es un prejuicio filosófico? Dar 5 ejemplos en el entorno nuestro, en la realidad que vivimos, en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestros días. ¿Cómo se dio el inicio del saber en la antigua Grecia? Y elaborar una tabla comparativa de las principales formas del saber. Entonces, aquí están las principales formas. Saber mítico, saber literario, saber religioso, saber técnico, saber científico y saber artístico. De estos 6 tipos de saberes, entonces estamos pidiendo la definición en cada uno de los casos, las características de cada tipo de saber. Entonces tal vez solo tenga una, tal vez tenga 2, tal vez tenga 5, tal vez tenga 10. Pues eso lo sabremos a medida que vayamos abordando el documento. Obras en las que se aprecia dicho saber. Entonces en el documento se dice que hay esta obra, que hay aquella obra, que hay este libro, y hay ejemplos en cada uno de los casos. Entonces es lo que estamos pidiendo. Eso es como un cuadro resumen de lo que es todos los saberes. Y en relación a los mismos saberes, pues se van a ir desarrollando entonces cada una de estas otras preguntas que están en uno de los diferentes saberes. Entonces explique la razón del saber mítico, del mito del rapto de Europa. Entonces, corresponde a un tipo de saber. ¿Cuáles son los mitos, los cuentos? Eso corresponde al mismo saber. En el otro, consulte varias definiciones de literatura y explíquelas. Eso concierne al segundo tipo del saber. Luego, de acuerdo con Aristóteles, ¿qué caracteriza una obra literaria? Sería también en el segundo. Analice la conducta de los personajes del fragmento de la obra El Lazarillo de Tormes y juzgue su proceder. También iría en ese campo. Observe definidamente la obra del pintor Jerónimo Bosch y entonces eso está en el campo del saber religioso. Y escriba un relato para describirla. Escriba un relato argumentativo para explicar cómo sería la vida sin los actuales avances técnicos y tecnológicos, y eso entonces abarcaría los 3 últimos, estos 2 saberes. El del saber artístico está en la pintura, entonces ahí estarían para abordarlos. Entonces esos son los planteamientos. Ahora vamos a empezar con la revisión del documento, que se llama el saber filosófico. Entonces el tema
de introducción a la filosofía. Es el primer tema que aparece en el libro guía que nosotros tenemos aquí para el estudio. Esto lo puede leer luego usted en casa para que lo reflexione. Es una actividad de reflexión, de actividad. No le estoy pidiendo que las conteste, solo léalo y reflexiónelo para que tenga allí el contexto. Y ya el taller empieza propiamente aquí. ¿Qué es el saber? Entonces aquí se nos dan unas definiciones y usted luego va a tomarse el tiempo para escribir la definición propiamente dicha de qué es el saber, de acuerdo a lo que estamos revisando. Entonces aquí se nos dice que el término saber proviene de qué idioma. Hola, yo aquí y allá con quién? Del latín. Del latín. Muy latino. bien, ojo, pendiente porque en esta clase es pregunta tras pregunta. Usted está pendiente en la pantalla. Entonces, el término saber proviene del latín. ¿Y qué significa? Bueno, ¿de qué raíz latina? ¿De qué verbo latino? Sapere. Sapere. Sapere, que se traduce al español como saber, pero también significa saborear. Entonces hay que comer libros, la expresión por ahí, ¿no? Comer, leer, es saber. Así que en la lectura está el saber, en la filosofía eso es clásico. Si usted no lee, no aprende. Por favor, desarrollen amor por la lectura. Hay que leer para saborear el saber. Eso está en la misma raíz idiomática, etimológica de la palabra saber, que para nosotros también es un verbo. Y recuerden que en la literatura los verbos son muy importantes porque tienen acciones, representan procesos que se desarrollan. Así que saber es un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Tomar un libro, abrirlo, ejecutar una lectura y luego entonces ejecutar un análisis de esa lectura, un cuestionamiento desde el campo filosófico, una cantidad de preguntas que le hago al texto que he leído. ¿Qué me quiso decir? ¿Cuál es el personaje? ¿Por qué ese personaje actuó de esa manera? ¿Por qué dijo eso? ¿Cuál era su intención? ¿Cuál es la intención del autor al escribir eso a través de ese personaje? Todos esos cuestionamientos entonces nos ayudan a saborear el sentido de las cosas en el saber. Es gustar, es adquirir esos componentes que estructuran nuestro pensamiento. Nuestra forma de pensar se estructura en los acervos que nosotros le hayamos dado, en las herramientas que hayamos almacenado en nuestra mente. ¿Cuántos libros has leído? ¿Cuántos sabes? Si solo te has leído un libro en la Biblia, pues solo tendrás conocimiento de eso en el contexto bíblico. Solo las historias que están en ese libro, solo el personaje de ese libro conocerás, solo el evangelio de ese libro conocerás. Entonces, si quieres conocer todo el compendio, tienes que leer toda la Biblia. Pero en el campo del conocimiento, si solo te has leído un libro, si solo te leíste El Principito, pues vas a vivir todavía en ese mundo de las fantasías. Hay que avanzar a obras más profundas, a obras más intelectuales. Ya ustedes son estudiantes de lo que se conoce como la educación media, un paso hacia la educación profesional. Deben contar con herramientas, deben haber empezado a hacer lectura profunda y provechosa, algo que se llama lectura crítica. Entonces, el saber está compilado en ese contexto. Entonces, aquí la segunda parte nos dice, del mismo modo que sentimos hambre. ¿Qué pasa cuando usted siente hambre? Pues decidimos qué comer. Exactamente, decide qué Voy a la comer. Pero nevera a ¿cómo se buscar qué hay. siente su cuerpo cuando usted siente hambre? Empieza a rugir el estómago. Y el estómago me hace... Bueno, lo mismo debería ocurrir en el campo de las ideas, de la mente. Cuando el cerebro tiene una pregunta,
Entonces debe inquietarnos. Nuestro cuerpo debe sentir esa inquietud por querer responder a la pregunta, por buscar satisfacer ese apetito de falta de conocimiento, adquiriendo conocimiento. Y una de las fuentes, de las más fidedignas fuentes que tenemos en el campo del conocimiento, pues son los libros. Entonces, conforme vamos viendo, nos preguntamos qué son cada uno de los objetos con los que tropezamos y qué es el conjunto de todos ellos. La realidad. ¿Qué es la realidad? Es todo lo que nos rodea. Las personas, los acontecimientos, las entidades que nos rodean. Entiéndase por entidades no solo los estamentos, organizaciones, sino también los seres físicos y seres espirituales. Es decir, ángeles, demonios, dioses, deidades. Eso es la realidad. En el campo de la filosofía estamos hablando de mucho más, con más profundidad. En algunos campos, en algunas palabras, son mucho más profundas. La filosofía nos ayuda a abrir nuestra mente a cosas que no habíamos reflexionado, que no habíamos visto. Y el saber filosófico debe estar continuamente a prueba en estos términos. Entonces, nos dice que nos preguntamos quiénes somos nosotros, quiénes son aquellos con quienes convivimos, con los que nos relacionamos, con los que estudiamos a través de una pantalla, ahora que estamos en esta situación, con los que volveremos al aula, si es que nos dejan volver. ¿Por qué existe todo ello? ¿Por qué existe el coronavirus? Entonces, es una pregunta que hay que hacernos desde la filosofía. Y que todavía en el campo de la ciencia pues siguen estudiando. Ahora que la delegación de la OMS fue a la China para indagar acerca del coronavirus, de su origen, es porque hay unos cuestionamientos. Y cuando sepamos más de su origen, pues entonces sabremos más de cómo atacarlo, de cómo prevenirlo, de cómo ayudar a que la crisis que ha generado se resuelva. Se nos muestra un organizado, un modo de uno u otro, un sinfín de preguntas que empiezan a surgir a medida que se empiezan a abordar cada una de las cosas, cada uno de los conceptos. Obviamente tiene que ver con nuestra ignorancia o con lo que tiene que ver con la inconsciencia, con lo que no sabemos o con lo que hemos visto en algún lugar, pero no lo analizamos, no le prestamos la debida atención, el cuidado necesario. Entonces nos conduce a intentar aprender. Nótese esta diferencia que hay en el verbo, ¿no? De la realidad. Es porque es más allá que lo que conocemos como aprender. Si usted lo busca en el diccionario, usted encontrará unos elementos muy propios para esta forma verbal. Entonces, en la filosofía hay que estar muy pendiente de las palabras porque las palabras en sí mismas tienen intenciones para lograr cautivar nuestra mente o para hacernos, para seducirnos por el saber. Entonces, la siguiente pregunta que estaba allí en el taller es: ¿cuáles son las fuentes del saber? ¿De dónde es que nosotros podemos beber, comer, alimentar nuestra sabiduría? De libros, de enciclopedias. Muy bien, de libros, de enciclopedias, ¿de dónde más? Páginas web. De las páginas web. De la Biblia. Puede ser de la Biblia, de los textos sagrados, lo diríamos allí, porque la filosofía tiende a ser complementaria, no sesgadas. La Biblia solo funciona para el cristianismo, pero los textos sagrados, entonces tenemos
múltiples textos para diferentes comunidades o religiones. ¿De dónde más? Documentales, ¿no? Ahora que tenemos los medios digitales, sí, los documentales. Muy bien. ¿De dónde más? Han olvidado dos muy importantes. Si no existieran De los todos periódicos. esos, si no existieran nada de preguntarle a eso los- que ha mencionado, ¿de dónde usted podría aprender? El internet. No existe experimentando, internet. experimentando, De preguntándonos las nosotros mismos, experiencias, ¿no? preguntándole a otras Exactamente, personas de las que ya experiencias, de lo que usted experimenta, pero ¿cómo logra aprender de esas experiencias, de eso que experimenta, de eso que vive? ¿Cómo? ¿Cuáles serían Con las la- herramientas? La mente. La mente, muy bien, llegó a una, preguntarnos a mire. nosotros mismos. Y los Sentidos. sentidos. La razón. Son dos razones, la mente, la razón y los sentidos. Son los canales por los cuales son dos facultades principales del conocimiento que son los sentidos y la razón. Los sentidos nos proporcionan la experiencia fundamental de las cosas en un contexto teórico que las hace inteligibles. O sea, usted tiene la idea de algo, pero si usted lo puede experimentar, será mejor. Tendrá un acercamiento, una aproximación, tendrá un conocimiento más pleno. Y si lo razona, si lo medita, si lo reflexiona, si lo cuestiona, pues entonces habrá empezado un estudio de esa acción, de ese contexto, de ese objeto, de eso que está percibiendo a través de uno de sus sentidos o de varios de sus sentidos. Entonces, aquí dice, porque no funcionan aislados, sino entrelazados con la razón. Entonces, lo que usted observa, ¿a dónde va? Va a su cerebro. Lo que usted huele, esa sensación, es transmitida a través de un impulso nervioso a la mente, donde se compila, donde se computa, donde se analiza. Lo que escuchamos a través del oído llega también a nuestra mente. Lo que percibimos a través del tacto, todas esas expresiones sensoriales, suave, duro, terso, delicado, frágil, todo eso llega a nuestra mente y entonces se relaciona con los conceptos que ya tenemos allí para entender el mundo, para comprender la realidad que está allí, para que esa experiencia que estamos teniendo pueda ser significativa. Entonces, todos nos desenvolvemos en diferentes ámbitos de la experiencia, la vida cotidiana, la experiencia amorosa, la experiencia científica, el disfrute artístico, la experiencia religiosa. Entonces, cualquiera sea el campo en el cual nosotros estemos teniendo esa inmersión en el conocer, en el conocimiento, podremos entonces desarrollarla a través de los sentidos y de la razón. Si no tuviéramos nada más, recuerde que estamos hablando del inicio de la filosofía, no había ciencia, no habían documentales, no habían periódicos, no habían libros, solo habían sentidos y razón. Los primeros filósofos solo tuvieron estas herramientas para desarrollar. Hoy usted y yo contamos con mucho más. Deberíamos ser más brillantes que ellos. Entonces, había otra pregunta por allí que decía cuál era la postura de Platón y de Aristóteles acerca del conocimiento y de las fuentes del conocimiento. Entonces, eso viene por aquí. Nos dice que Platón, que vivía en el siglo V y siglo IV antes de Cristo, él decía, la vista es el más importante. ¿De qué? De los sentidos. Porque alcanzamos la sabiduría cuando somos capaces de ver la realidad auténtica. Y por eso, según él, ¿según quién? Platón. Según Platón, la Según auténtica Aristóteles era el tacto. educación de las personas no consiste en transmitirle contenidos de conocimiento, sino enseñar. ¿Enseñar qué?
las enseñar a mirar más allá de la apariencia de los auténticos seres. O sea, para eso hay que aprender también a observar. Entonces, por eso la ciencia se detiene a analizar, a ver, a revisar una y otra vez. Un científico revisa, pasa a otro científico y le echa otra miradita, otro científico y otra miradita, y cada uno que va viendo lo mismo dice, no, así no era que se debía entender, eso tiene que ser de esta otra manera, hay esto otro que usted dejó de ver. Entonces, ahí está. Entonces, para Platón, ¿cuál era el sentido más importante? La La vista. vista. La vista, la visión. Pero su discípulo, que era Aristóteles, y que fue enseñado por Platón, y Platón le dijo, lo más importante es la vista. Oiga, pelado, niño, estudiante, ponga atención. La vista es lo que usted tiene que desarrollar. Observe bien el mundo. Aristóteles se quedó pensando en ello y dijo, no, mi maestro está equivocado. El sentido más importante es el tacto. Les llevó la contraria al maestro. ¿Y por qué consideró Aristóteles que era el tacto el más importante? Dice, pues mientras que solo podemos ver los objetos que entran en nuestro campo de visión, con el tacto nos suministra o nos sumimos más en la información, porque eso que nos da el tacto es mucho más abarcante, se acerca a la realidad en el entorno. Entonces, si usted ve, si usted observa, si están viendo la pantalla, ¿qué hay en mi mano? Un teléfono. Celular. Listo, eso es lo que ve, eso es lo que su sentido le está diciendo. Pero ya el tacto, o sea, yo que lo tengo acá, puedo decir es duro, tiene superficie de esto, tiene aquello, tiene una morfología, ya puedo hacer una descripción más precisa. Entonces, ¿quién tenía la razón? ¿Platón o Aristóteles? Los dos. Pues los dos. Correcto, los dos tuvieron la razón. Por ende, los dos son grandes filósofos en sus días, en su campo. Porque la filosofía se trata de eso, no de decir quién es el que más sobresalió, sino qué aporte dio, por qué fue importante. Entonces, en este campo empezamos a desarrollar unos elementos muy importantes de la filosofía, que se llaman la intuición y la deducción. Son parte de los métodos iniciales de la filosofía, que están basados en la razón. Entonces, la razón, ese pensamiento, después de haber entrado en contacto con los objetos, las cosas, las formas, los seres, los entes, nos permiten asumir ese saber según el tipo de experiencia en el que repara. Sabemos por intuición, usted intuye algo, usted se adelanta a esa experiencia inmediata. Usted, digamos que usted está viendo la llama de una vela y usted sabe que el fuego quema, ya eso usted lo sabe, ¿verdad? Y quiere meter el dedito en la llama de la vela, entonces usted tiene la intuición de que se va a quemar. Pero un niño que nunca se ha quemado y que no sabe que el fuego quema por experiencia, no puede tener la intuición de que se va a quemar, aunque el papá y la mamá le estén diciendo que el fuego quema, que si mete el dedo en la llama se quema, él no sabe qué es eso, así que no puede reaccionar a eso porque no ha tenido esa experiencia. También sabemos por deducción, es decir, que podemos deducir qué va a pasar a partir de lo que estamos experimentando, de lo que estamos viviendo. Podemos hacer una reflexión acerca de ello. Y allí está entonces. Y aquí está lo que les decía, la lectura crítica.
Los alumnos de 10º y 11 necesitan desarrollar lectura crítica, que es parte del proceso filosófico. Es parte de que se entienda que usted ha madurado su proceso de aprendizaje y ahora tiene unas capacidades más amplias para cuestionar, para abordar el aprendizaje, el conocimiento. Entonces, en este contexto, allí hay una pregunta que está realizándose para hacer ese examen. Aquí entonces usted puede con más detenimiento en casa hacer la lectura, reflexionar estos dos elementos que están y hacer allí. Entonces la historia de nuestro saber. Nuestro saber está compilado en las llamadas, pregunto, ¿cómo fue que esos primeros filósofos, cómo fue que Platón, que Aristóteles accedieron al conocimiento? O aún los que los precedieron a ellos, un Tales de Mileto, un Anaximandro, un Empédocles, ¿cómo ellos accedieron al conocimiento? Ellos lo hicieron por los relatos orales. No había escritura, no habían escrito, solo estaba la narración oral. De hecho, cuando vemos la teoría de la evolución, cuando revisamos que los hombres eran nómadas y pasaron a ser sedentarios y siendo sedentarios desarrollaron la escritura, entonces encontramos de que esos conocimientos previos se mantuvieron de generación en generación porque el patriarca, el líder del clan, se los contaba, el líder familiar se los contaba a sus hijos y estos a sus hijos y así seguían. En la Biblia encontramos eso. Abraham le contó a a Isaac. Isaac le contó a Jacob y Jacob le contó a sus 12 hijos. Y antes de él, pues encontramos la misma línea. Todo era una narración oral, una tradición oral, lo conocemos hoy en día. Pero vino el momento cuando aparece la escritura y empiezan las narraciones escritas. Entonces, esas narraciones escritas, hoy las conocemos como obras clásicas importantes. Entonces, de la literatura. Entonces, hablamos de escritores muy famosos como Homero, Hesiodo, que escribieron para los griegos. ¿Cuáles son las obras de Homero que conocemos? Y se rajaron ya. No conocen ninguna. ¿No han escuchado hablar de...? Homero me suena por Homero Simpson, de resto no sé. Ay, no, ese no. Sí. Bueno, no le digo que no lo nombre en filosofía porque hay un campo de la filosofía de Homero que se toca más adelante. Pero, de ese Homero que usted menciona. Pero ese Homero no es ese. Es un escritor, es un poeta griego de la Grecia clásica que escribió una de las obras más conocidas de los relatos míticos, de las epopeyas griegas, la Ilíada y la Odisea. Quizás la que más conocen ustedes es la de Odiseo. Entonces, todo eso está comprendido en el llamado saber mítico. Y entonces aquí es donde usted debe leer esto para saber cuál es el concepto del saber mítico, cuáles son las características que están en este tipo de saber y escribirme allí en el cuadro qué tipo de saber hay, qué caracteriza el mito y luego para reflexionar, entonces diferenciar el mito de los cuentos, de las leyendas y escribir allí la respuesta. Y aquí tenemos entonces un fragmento de el mito del relato de Europa, que nos cuenta una historia y entonces responder la pregunta que está allí en el taller, que se parece a esta, cuál es el significado, cuál es la razón de que se haya creado ese mito entre los griegos y cuál sería la implicación en la actualidad de ese mito.
Luego está el saber literario. Entonces, ¿qué es el saber literario? ¿Cuáles son las características del saber literario? ¿Qué pensaba Aristóteles que era necesario en el saber literario? Eso está ahí y puede usted abordarlo igualmente. Entonces hay un fragmento que se le coloca y se le coloca aquí una reflexión, unas preguntas, pero usted no va a contestar las que están aquí. Va a contestar la que yo le dejé en el taller. ¿Listo? Sí, señor. El saber religioso. Entonces, ¿qué es el saber religioso? Nombrábamos que la Biblia es un texto religioso, que no podíamos quedarnos solo con la Biblia, porque hay otros textos religiosos. Entonces, aquí se nombra la Torá, que es para los judíos, y se nombra el Corán para los musulmanes. Pero además de eso, hay otros textos religiosos, pero por lo menos aquí ya tenemos una aproximación. Entonces, ¿qué es el saber religioso? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué obras? Entonces, un ejemplo de obra, pues la Biblia, el Corán, la Torá, ahí están, en las cuales nosotros encontramos ese tipo de saber propiamente dicho. Igual, pues en los anteriores, solo es reflexionar. Aquí está la pintura, de la cual estábamos haciendo pregunta, que la observe, la analice y cree un escrito donde nos describa, nos cuente qué observó, qué vio, qué logra percibir en ese cuadro que realizó Jerónimo Bosch. Y aquí entonces hay también una lectura para que usted la analice, la reflexione, interactúe con ella. Y aquí están los otros saberes, resumidos así en esta otra paginita, acerca del saber técnico, el saber religioso y el saber artístico. Entonces, igual, definir cada uno de ellos y responder las preguntas que están en el taller en relación con estos saberes. Y se parecen a algunas de las que están aquí, por eso le digo, no responda a estas porque pues se nos va mucho más largo el taller. La idea es acortarlo también en esto porque esto está diseñado para realizarse con más tiempo. Entonces, por eso me tomo la molestia de sacarle unas preguntas para que no perdamos la esencia de lo que vamos a revisar del documento y podamos abordar el tema, tener ese acercamiento al tema, porque tampoco usted se va a volver experto o experta en esta temática. Es para tener un primer acercamiento a lo que es el origen de las fuentes del saber filosófico. Y que tenga idea de dónde es que la filosofía se alimenta, de dónde es que saca el conocimiento, cuáles son esos fundamentos que permanentemente le están dando más. Por eso la filosofía no se detiene, está cambiando, está evolucionando, si podemos usar el término, para verlo. Los filósofos clásicos de Grecia tuvieron una visión del mundo, tuvieron unos conceptos, pero los filósofos que han venido después han abordado las mismas cuestiones desde otra perspectiva, porque han tenido nuevos accesos al conocimiento, las fuentes les proveyeron, hubieron revoluciones científicas, hubieron revoluciones del conocimiento. Ahora vivimos en la revolución de la información y las comunicaciones, cosa que nos generan también nuevos procesos y permiten acceder más fácil al conocimiento. Por ende, como les decía, deberíamos mejorar los procesos de la filosofía, que ustedes lleguen a desarrollar procesos filosóficos más profundos. Listo, muchachos, entonces desarrollen el taller y nos lo hacen la entrega antes de la clase próxima. El Señor Listo. les acompañe en el resto de las clases de este día. Bueno, Listo, chao. profe, Chao, igualmente. profe. Chao, profe, igual. Te cuidas.